Listo. Iniciamos entonces nuestra cuarta reunión. Para el día de hoy vamos a compartir un tema titulado 2020. No es que nos cogió la tarde 4 años, no es ese 2020 del 2020, ¿no? Listo. Bien. Bueno, 2020, una visión perfecta. Listo. Bueno, esta es la reunión número 4. Vamos a ver, quisiera asegurarme de que sí estemos grabando para que no nos suceda como aquella vez. Si eso está, pues porque sí. Sí, eso está recordando, o sea que sí estamos donde estamos. Somos los que somos, estamos los que estamos. Bueno, vamos a iniciar este tema de hoy con un texto que está en Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hemos venido hablando, para los que recién llegan al grupo, en el grupo van a encontrar las grabaciones de los temas anteriores, de las reuniones anteriores. Esta es la reunión número 4. Empezamos hablando de que hay vacantes, hablando de de la vacante de ser discípulo de Cristo. Hablamos también de que somos maestros del engaño. Y hace 8 días hablamos en el principio, hablando del principio de la vida del creyente. Hoy nuestro tema se llama 2020, una visión perfecta, y nos dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, ¿qué tan importante dirías que es el sentido de la visión? A veces cuando uno, no sé, a veces uno tiene conversaciones todas innecesarias, como, bueno, ¿usted qué preferiría? ¿Que le corten una mano o que le corten un pie? A veces uno tiene ese tipo de conversaciones tan, no sé, ociosas, de, bueno, si usted qué preferiría, quedarse ciego o quedarse mudo, ¿cierto? Cuando uno tiene ese tipo de conversaciones, uno se pone a pensar, pero es que hablar es muy importante, uy, no, pero ver es todavía más importante, ¿no? Entonces, empezamos pensando en esta pregunta, ¿qué tan importante dirías que es el sentido de la visión? Creo que todos estaremos de acuerdo en que es demasiado importante. Poder ver es demasiadísimo, demasiadísimo importante. Incluso nos atreveríamos a decir que ver es más importante que hablar, incluso más importante que escuchar, porque si nosotros no podemos hablar o si no podemos escuchar, si bien vamos a tener cierta limitación, no vamos a ser tan dependientes y tan vulnerables y tan indefensos. Mientras que un ciego, una persona que no puede ver, es una persona que es muy vulnerable y que es muy dependiente,
Porque la Biblia, la misma Biblia nos lo dice, que el que anda en tinieblas no sabe en qué tropieza. El que no puede ver no sabe en qué tropieza. Ahora, ¿cómo es una visión perfecta? Y de ahí toma título nuestro mensaje para el día de hoy. Una visión perfecta, bueno, perfecta dentro de lo que es posible, eh, es una visión 2020. Cuando alguien dice que tiene una visión 2020, entonces digamos que médicamente podríamos decir, tiene una visión perfecta, es decir, que no ve borroso ni de lejos ni de cerca, que no tiene problemas para identificar formas, para identificar colores. Una visión perfecta es una visión 2020, que ve justo lo que viene al frente, que no es engañado por una mala visión, por una visión borrosa, no, ve de una forma clara, ve de una forma nítida. Eso es una visión 2020. Ahora, hemos visto en caricaturas, libros, películas, que cuando hay un superhéroe al que quieren dotar de habilidades extraordinarias, les dan ciertas habilidades en cuanto a su visión, ¿cierto? Por ejemplo, visión de rayos X. Por ejemplo, Superman, que Superman es un superhéroe que es casi perfecto, o sea, si no fuera por la kriptonita, Superman sería completamente invencible. Superman tiene todas las habilidades prácticamente que usted se pueda imaginar, que lo hacen indestructible. Él vuela, es súper rápido, súper fuerte, tiene visión de rayos X, tiene visión láser, eh, definitivamente tiene un oído supersónico. Superman puede escuchar a kilómetros y kilómetros de distancia cuando una persona está pidiendo ayuda o está en peligro. Y su visión también es así. El Superman no solamente puede ver a través de las paredes, a través dentro de los carros, dentro de una habitación, sino que también tiene una visión supersónica. O sea, o bueno, perdón, no supersónica, esa no es la palabra correcta, pero tiene una visión de largo alcance, podríamos decir telescópica. Y también podemos hablar de la visión que nos otorga un telescopio, porque si bien esta, eh, este tipo de visión se atribuye de manera ficticia a un superhéroe, en la vida real los seres humanos utilizamos telescopios para ver a lo lejos y utilizamos también microscopios para ver a lo más diminuto. Entonces, los seres humanos, como no tenemos una visión sobrenatural o más allá de lo convencional, tenemos que utilizar un telescopio para ver a lo lejos y un microscopio para ver a lo cerca, ¿cierto? Pero eso de una forma extraordinaria, ¿cierto? Pero dentro de lo que es natural y dentro de lo que es normal, una visión perfecta es una visión que calificamos como una visión 2020. Ahora, los pobres ciegos. Tenemos que hablar de los pobres ciegos. Como ya lo mencionamos, cuando una persona es ciega es demasiado dependiente. La Biblia nos dice que quien anda en tinieblas no sabe en qué tropieza. Nosotros conocemos personas que son ciegos, que no pueden ver. Eh, no tienen el sentido de la visión y por ende andan con un bastón, andan con un perro guía, necesitan de otra persona que los guíe, que los ayude, porque una persona que es ciega es dependiente y cuando no tiene quien le ayude es demasiado vulnerable, demasiado vulnerable. Miren lo que nos dice Mateo 15:14.
dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren qué tan desafortunada es la situación de la persona invidente, de la persona que no puede ver. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y les aseguro que esa frase no se la inventó un ciego. No hay peor ciego que el que no puede ver, definitivamente. El que no puede ver es el peor ciego, ¿cierto? El peor ciego que hay. Ah, una cosa es negarse a aceptar lo que se ve, pero otra cosa más seria es no poder ver. Ahora, la ceguera física tiene una característica y es que es innegable. O sea, no hay un solo ciego que diga, no, no, yo sí veo. O sea, no, los ciegos saben y no pueden negar y ni siquiera lo intentan negar que son ciegos. El que es ciego físicamente lo sabe, es consciente de ello, no lo niega. Pero cuando nosotros somos ciegos espiritualmente, esa es una ceguera muchísimo peor. No solamente porque tiene consecuencias más graves y consecuencias eternas. Cuando nosotros somos ciegos espiritualmente, una de las peores cosas es que no lo sabemos, no somos conscientes, vamos por la vida cayendo en el hoyo. Y lo peor es que queremos ser guías de otros ciegos. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, creíamos que teníamos una excelente vida o que teníamos momentos súper geniales, súper espectaculares, súper buenos. Entonces, usted se iba para la fiesta, tan, 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 bailaba, bebía, consumía droga, incluso tenía sexo o simplemente usted, digamos que cañaba o presumía de sus logros, trataba de hacerse el interesante, tener buenas conversaciones, se sentía el rey, sin darse cuenta de su condición espiritual en ese momento. Pero usted se cree el bacán, ¿cierto? Y cree que ahí está la felicidad. Pero, ¿cuál es la muestra? Cuando usted después de la fiesta llega a su casa. Cuando usted después de la fiesta llega a su casa a vivir en soledad o a tener problemas con su esposa o con su esposo, a tener problemas con sus hijos, a experimentar depresión, a experimentar incluso escasez, sea porque se gastó la plata o porque definitivamente no la tiene. Cuando usted llega a su casa, cuando pasa la borrachera, cuando pasa el efecto de la droga, cuando pasa la admiración de las personas, en ese momento usted tiene un rayo de luz en el que en verdad a veces pudiera llegar a sentir lo miserable que en verdad es. Pero mientras estuvo en ese momento, no lo sintió. Ahora, hay personas que son todavía más desafortunadas, hay personas que son todavía más, sí, más desafortunadas, esa es la palabra, y y son aquellas personas que en ningún momento llegan a darse cuenta de su condición, que ni siquiera cuando llegan a su casa logran darse cuenta de lo alejados que están de Dios, de cuánto necesitan la salvación. Y eso es mucho más triste, porque son ciegos, guías de ciegos. Pero nos dice la palabra aquí, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, pobres ciegos, pero pobres ciegos espirituales. Pobres son todos aquellos que no han logrado ver su condición. Nosotros hablamos mucho de las bienaventuranzas, de cómo el Señor en el capítulo 5 de Mateo
nos enseña la progresión del carácter del cristiano a través de su caminar con Cristo y a través de su madurez espiritual. Y empieza diciéndonos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿cómo es que un pobre puede ser bienaventurado? Lo hemos dicho muchas veces. Bueno, más adelante lo explicaremos, pero nos vamos a centrar en algo, y es que ese pobre que menciona Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3, es un bienaventurado primeramente por una cosa, y es que ya pudo ver su verdadera condición espiritual. Esa persona, ese bienaventurado, es un bienaventurado, aunque sea un pobre en espíritu, porque al menos ahora es consciente de su situación espiritual y de su bancarrota espiritual delante del Señor. Por eso es bienaventurado, porque al menos es consciente de que no tiene nada que ofrecer, de que es un pobre, de que es un vulnerable, de que no tiene absolutamente nada delante del Señor. Y esa conciencia de nuestra pobreza espiritual es un tesoro enorme, es un tesoro gigante que el mismo Jesús nos dice que somos bienaventurados. Pero lo contrario de ser un bienaventurado es ser un desdichado, ser una persona, porque cuando la palabra nos dice bienaventurados, nos dice, o sea, bien, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Quien no es bienaventurado es desdichado y es infeliz, incluso aunque crea que es feliz. Muchas veces ustedes pueden ver personas que no conocen al Señor buscando la felicidad en otros lugares. Y la palabra nos enseña que eso es cavar cisternas que no retienen agua. ¿Cómo así? ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo. Y se cavaban pozos para que cuando lloviera, entonces el agua quedara retenida en ese pozo y las personas de cierta comunidad pudieran sacar agua de ese pozo. Y las personas confiaban en que esos pozos podían retener agua y su esperanza de tener agua estaba en esos pozos, en esas cisternas. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros buscamos la felicidad apartados del Señor, cuando nosotros buscamos la felicidad en cualquier cosa que no sea Dios, estamos cavando cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando usted está buscando su plenitud y su felicidad, alejado del Señor, no importa qué tan noble parezca su empresa, su propósito o su proyecto. Quizá usted esté buscando su felicidad a través de ayudar a los demás y no va a encontrar su felicidad ahí. Quizá usted esté buscando felicidad a través de su familia, de sembrar, tener un buen matrimonio, de sembrar, tener unos buenos hijos, y no lo va a encontrar. Quizá usted está buscando su felicidad a través de ser responsable en su trabajo, a través de ser esforzado en su trabajo, y no la va a encontrar ahí. Quizá usted está luchando por encontrar su felicidad estudiando una carrera, llenándose de títulos, queriendo ser famoso, queriendo ser bello, que la gente lo reconozca por su belleza, lo reconozca por su sabiduría, lo reconozca por su integridad. Todas esas son cisternas que no retienen agua. Todos esos esfuerzos son infructuosos, porque cuando usted está en un momento de tristeza, en un momento de depresión, en un momento de soledad, su trabajo no lo va a sacar de ahí, su familia no lo va a sacar de ahí, sus logros, sus títulos, su belleza, su reconocimiento, su fama, nada va a poder sacarlo de ahí, porque solamente el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay bienaventuranza fuera de él. Fuera de Jesús, nosotros no somos más que ciegos, guías de ciegos, destinados a caer
en el hoyo. Y aunque esto es una parábola, es una realidad que cuando nosotros vivimos la ceguera espiritual, que es la más grave de todas las cegueras, vamos a caer no en el hoyo, sino en el lago de fuego y azufre, en la muerte segunda, porque aunque el mundo quiera convencernos de que el infierno no es real, la palabra nos enseña que sí lo es. Aunque el mundo quiera decirnos que Dios no es real, nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, estar completamente convencidos de que el Señor es real, de que Jesús está vivo, de que Él murió por nosotros, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros podemos ver cómo el Señor ha cambiado la vida de miles de personas que vivían sin esperanza. Incluso en muchos casos, cómo ha cambiado nuestras propias vidas cuando vivíamos sin esperanza, aunque creíamos que no teníamos ninguna necesidad. Estábamos tan ciegos que creíamos que éramos amigos de Dios cuando la palabra nos dice que nos enseña que todo aquel que practica el pecado es enemigo de Dios. Y usted tiene personas que viven en el pecado, que practican el pecado creyendo que son amigos de Dios, creyendo que en el momento en el que mueran, Dios va a decirles, bueno, usted al menos fue una persona muy buena gente, pues usted tampoco malo, malo, malo. No. Entonces, bien, entra en el gozo de tu Señor. Pues no. Esa es una de las consecuencias más tristes de la ceguera espiritual. Creer que estamos a cuentas con Dios cuando somos reos de condenación, cuando lo único que hemos hecho es acumular ira para nosotros mismos, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros quizá hemos estado caminando por la vida tranquilos con una condenación encima. Es como, por ejemplo, digamos, supongamos que usted vive en un barrio que tiene una banda delincuencial, ¿cierto? Un grupo de malandros. Y usted va caminando por su barrio tranquilamente, por su vecindario, y uno de esos delincuentes lo mira y decide matarlo. Dice, yo voy a matar a esta persona. Y se va para su casa, el delincuente se va para su casa a buscar la pistola para matarlo, porque ya determinó y decidió matarlo. Pero usted está en la tienda tranquilo, comprando leche. Usted, al salir de la tienda, se detiene y saluda a dos vecinos. Y charla con dos vecinos, se ríe con ellos. Cuando está llegando a su casa, recuerda que, verdad que no solamente va a comprar leche, sino también azúcar y se devuelve para la tienda, saluda a quienes van pasando, pero usted no sabe que en ese momento viene un delincuente a acabar con su vida. Si usted supiera que ese delincuente está buscando un arma para asesinarlo en pocos minutos, le pregunto, ¿usted estaría tranquilo comprando leche? Le pregunto, ¿usted se detendría a saludar a sus vecinos? Antes de llegar a No, su casa, ¿cierto que no? Antes de llegar a su casa se detendría a comprar azúcar y estaría tan tranquilo, tan contento caminando por su barrio si supiera que en pocos minutos usted va a ser asesinado, porque alguien que tiene la capacidad de asesinarlo determinó asesinarlo. Cierto que no. Podríamos decir que en ese momento usted está ciego. ¿Ciego qué? Ciego al peligro que está corriendo, ciego a la realidad que está corriendo, que está viviendo. Asimismo, sucede con nuestra ceguera espiritual. Nosotros cuando estamos ciegos espiritualmente, andamos por la vida tranquilos,
sin saber que hay alguien que está esperando el momento para destruirnos. Y les tengo una noticia, no es el diablo, no es el diablo, es Dios. Es Dios mismo quien está buscando, o no buscando, esperando el momento en el que va a justiciarlo. Es Dios mismo quien está esperando el momento que Él mismo determinó para destruirlo y para enviarlo a una condenación eterna y a una muerte segunda. Y hay una diferencia. Quizá usted del delincuente puede escapar, pero yo le aseguro, la Biblia le asegura que de Dios nadie se escapa. Y no importa qué tan tranquilo usted se sienta o qué tan justo usted se sienta, si Dios es su enemigo, usted no va a poder escapar. Sin importar que usted piense que ha sido una buena persona, que usted no ha sido tan malo, que quizá usted tuvo la oportunidad de hacer más daño y no lo hizo y por eso cree que usted está a cuentas con Dios, pero sepa que la única forma de estar a cuentas con Dios es poniendo nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Y decíamos hace 8 días que si Jesús no es nuestro Señor, no es nuestro Salvador. Y estamos sin salvación y no estamos a cuentas con Dios. La única manera en la que nosotros podemos de verdad ser salvos de la ira de Dios es a través de Jesucristo, refugiándonos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero quizá usted diga, sí, pero Jesús me ama. Y porque Jesús me ama, me va a salvar. Pues la muestra de que Jesús murió por usted es que usted ama a Jesús y lo obedece. Miren que la Biblia no nos dice que vamos a ser salvos por portarnos bien. La Biblia no nos enseña que vamos a ser salvos por cantar las canciones cristianas, ni por ir a la iglesia, ni asistir a estos grupos. Pero usted puede tener la certeza de que alguien que ama a Dios va a hacer todas estas cosas. Alguien que dice, yo no necesito ir a la iglesia para buscar de Dios, no se engañe, no se engañe, no ha nacido de nuevo, no ama al Señor, porque la Biblia nos enseña que el que ama al que engendra, ama lo que es engendrado. Es imposible que usted haya nacido de nuevo y no ame el pueblo de Dios y no anhele compartir con sus hermanos, no anhele estar en la iglesia, no anhele tener momentos de devocional en su casa, no ame alabar, cantarle al Señor, no ame hablar de Él. No hay manera, eso nos lo enseña la palabra de Dios. Si usted es una persona que hasta este momento cree que está a cuentas con Dios, pero su vida no refleja que Jesús es el Señor de su vida a través de la obediencia, usted es un ciego. Y quizá esta sea la oportunidad que el Señor le está dando a usted o a mí para darnos cuenta de nuestra ceguera espiritual. Ahora, Jesús abre los ojos física y espiritualmente. Aquí en Juan 9:7 tenemos una historia, nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego, se lavó y regresó viendo. Aquí Jesús sanó físicamente a un ciego. Y les aseguro, no es la única vez que Jesús ha sanado a un ciego. Dios es poderoso, Jesús es todopoderoso. Pero aquí para sanar a un ciego, lo único que Jesús hizo fue tomar un poco de polvo de la tierra
y hacer barro con su saliva para sanar a este ciego. El asunto es que para quitar la ceguera espiritual, Jesús no hizo solamente eso. O sea, para sanar nuestra ceguera espiritual, Jesús no hizo barro. No, Jesús dio su vida. Jesús dio su vida para que nosotros no viviéramos en ceguera espiritual, sino que nosotros pudiéramos ver realmente nuestra condición delante del Señor. Porque cuando nosotros no somos conscientes de nuestra necesidad, no actuamos como debiéramos actuar. Nosotros vamos todos los días al trabajo y quizá muchas veces lo hacemos sin haber estado en la presencia del Señor, sin haber orado, sin haber tenido un devocional, como si nosotros tuviéramos la fuerza para enfrentar solos este día de trabajo. Si nosotros fuéramos aquellos quienes estamos, porque, como si tuviéramos la capacidad de proteger nuestra propia vida al salir de nuestra casa o al quedarnos en nuestra casa. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios en todo tiempo, pero ¿saben qué? Cuando nosotros no vivimos una ceguera espiritual, no es que tenemos que reconocer, no, es que somos conscientes y lo hacemos. Cuando somos conscientes que necesitamos al Señor en todo, porque alejados de Él nada podemos hacer, entonces no es que tengo que orar en la mañana, no es que tengo que orar en la noche, no es que tengo que leer la palabra de Dios, no es que tengo que meditar en las escrituras, no es que tengo que ir a la iglesia, no es que tengo que asistir a una oración, no. Soy consciente de que todo eso lo necesito para crecer en mi vida espiritual. Soy consciente de que todas esas cosas son regalos que el Señor nos da. Jesús abre los ojos. Quizá usted andaba por la vida creyendo que no necesitaba al Señor y un día Jesús tuvo misericordia de usted, le abrió los ojos, le quitó esa ceguera espiritual y ahora usted está en este lugar reconociendo que necesita más de Dios. Qué gran esperanza hay para nosotros si esa es nuestra historia, si estamos aquí, no porque es viernes, sino porque somos conscientes de que necesitamos a Dios. Hay una gran esperanza para nosotros. Si los domingos nosotros estamos en la iglesia, no porque es día de iglesia, no porque hay que ir a la iglesia, no porque es lo que hacen los cristianos, sino porque somos conscientes de que necesitamos eso para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, para crecer en nuestro conocimiento del Señor y para cultivar nuestra alma. Hay una gran esperanza para nosotros, porque la vida cristiana no se trata de lo que hacemos, se trata de por qué hacemos lo que hacemos, de tener una conciencia clara de cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Nosotros no somos cristianos porque vayamos a la iglesia, no, vamos a la iglesia porque somos cristianos. Y ahí vuelve y juega, no es que usted le aseguro que ninguna persona que no sea ciega espiritualmente va a decirle a usted, yo no necesito de la iglesia para conocer a Dios. Eso es evidencia, evidencia de la ceguera espiritual. Pero cuando Jesús abre nuestros ojos, somos conscientes del regalo tan grande que es poder congregarnos, tanto en la iglesia como en este tipo de espacios. Jesús abre los ojos y lo hace a través del Evangelio. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nos decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio, el Señor nos administra esa salvación, nos provee esa salvación. Pero miremos algo, aquí el apóstol Pablo, al no tener una ceguera espiritual, nos decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué? Porque al tener su visión espiritual 2020 completamente sana, completa y clara, Pablo no se avergonzaba del Evangelio y era consciente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Cuando nosotros tenemos abiertos nuestros ojos a lo que es el Evangelio, no nos avergonzamos del Evangelio y aprovechamos cada oportunidad que tenemos para hablarle del Señor a las demás personas. Nos fluye hablar del Señor porque lo amamos. Cuando usted, por ejemplo, eh, cambia de trabajo y consigue un trabajo que por fin estuvo esperando, cuando hay una reunión familiar, ¿usted de qué habla? De ese trabajo, ¿cierto? Cuando hay una reunión familiar, usted le cuenta a su familia, imagínense, por fin conseguí el trabajo que quería. Es maravilloso este trabajo, estoy muy contento. Cuando usted, por ejemplo, consigue una pareja, cuando usted se enamora y se reúne con sus amigos, ¿qué hace? Usted le habla a sus amigos y les dice, imagínense que conocí una muchacha, mejor dicho, una mujer increíble, una mujer hermosa, una mujer tremenda, y estamos saliendo, nos hicimos novios. Usted quiere mostrarle esa novia a sus amigos, usted quiere mostrarle esa novia a su familia, usted quiere salir con esa novia y presumirla, pero sobre todo usted quiere disfrutar de esa novia o de ese novio, de esa esposa o de ese esposo. ¿Por qué? Porque usted, al conocer a esa persona, puede ver algo que quizá otros no pueden ver y es el valor que esa persona tiene, forma de ser. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos abiertos y no padecemos ceguera espiritual, podemos contemplar así como Pablo lo glorioso del Evangelio y no nos avergonzamos del Evangelio, nos sentimos orgullosos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido avergonzado, ha sentido pena o temor de decirle a alguien que usted es cristiano? Muchas veces algunas personas dicen, no, yo no voy por la vida pues diciéndole a la gente que yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que usted se identifique como cristiano, la gente va a saber qué esperar de usted. Aunque la sociedad hable mal de los cristianos y digan, no, esos evangélicos, la sociedad sabe exactamente qué esperar de un hijo de Dios. Y si no me cree, cometa un error, falle, después de haber dicho que usted es cristiano, inmediatamente la gente va a decir, ah, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso qué nos demuestra? Que la gente sabe qué esperar de un hijo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no nos identificamos como cristianos, porque sabemos que hay un testimonio que tenemos que guardar, hay una manera en la que debemos que comportarnos después de decir eso. Y justo por eso, por lo menos digo algo, justo por eso, cada vez que yo llego a un trabajo, lo primero que digo es que soy cristiano. Ya, que sepan a qué tenerse conmigo y que yo sienta la tensión constante de tener que comportarme como un cristiano. Cuando yo estoy en un grupo y me dicen, preséntense, hable acerca de usted, yo siempre les digo básicamente tres cosas. Estoy casado, soy cristiano y soy profesor. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente cuando me estoy presentando en un grupo nuevo. ¿Por qué? Porque eso me pone en la posición de que de ahí en adelante me tengo que comportar como un cristiano, porque acabo de decir que lo soy y porque la gente sabe exactamente qué esperar de un hijo de Dios. Y cuando me vean fallando, cuando me vean comportándome de una manera que no es acorde con lo que un hijo de Dios debe ser y hacer, ellos mismos me van a avergonzar y me van a decir, vea, usted no puede que era cristiano, y eso que es cristiano. Y aunque eso pueda ser un momento incómodo y horrible para mí, va a ser un llamado de atención que me va a decir, tú, pórtese como un hijo de Dios, porque si usted ya puso el nombre de Dios por delante, honre eso, compórtese como tal. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo de que la gente nos vea como cristianos y espere que nos comportemos como tal. No, seamos intencionales con eso. No nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y adivinen qué, primeramente es salvación para mí. El poder del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación primeramente para mí, que lo estoy viviendo, que lo estoy representando.
Yo no debo avergonzarme del evangelio que a mí mismo me salvó, que a mí mismo me quitó la ceguera espiritual y que le costó la muerte en la cruz, que costó la sangre de mi Salvador y de mi Señor. Nunca debiéramos avergonzarnos de que la gente sepa que somos creyentes. Debiéramos ir por la vida diciendo con orgullo que somos creyentes y luego viviendo de esa manera. Que el Señor nos perdone por cada ocasión en la que nos hemos avergonzado de Él. Que el Señor nos perdone por cada vez que lo hemos negado. Y sobre todo, que el Señor nos perdone por cada vez que tomamos decisiones y vivimos de manera que negamos esa obra que Él ha hecho en nosotros. Porque no solamente se trata de cómo nos ven los demás, se trata de que yo debo honrar esa salvación que he recibido. Esa es la razón por la que un creyente lucha en contra del pecado, para honrar la salvación que ha recibido, para honrar al Salvador que lo salvó. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es aquello que puede ver un creyente? Porque un creyente es una persona que ya no vive en ceguera espiritual. Un ciego no ve, vive en tinieblas y no sabe en qué tropieza. Es vulnerable, es dependiente, porque no tiene otra opción. Un creyente es dependiente, aún siendo consciente, aún pudiendo ver, pero ¿qué es aquello que puede ver un creyente? Y esto es determinante para que usted y yo sepamos si somos creyentes o no, para que nosotros nos evaluemos. El apóstol Pablo, creo que es el apóstol Pablo, nos invita, en la palabra nos dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Créanme, la intención no es convencerlo o convencerme a mí mismo de que no soy creyente, no. La idea es que podamos desarrollar una cultura espiritual en nosotros mismos que nos lleve a evaluar nuestra vida y nuestro testimonio como creyentes cada día, de modo que nuestro corazón no nos engañe, de modo que no nos sentemos como ciegos creyendo que estamos bien cuando estamos mal. Y si aún siendo creyentes y habiendo nacido de nuevo, cometemos errores que va a suceder y que sucede todos los días, vamos a ser conscientes y arrepentirnos de ello. Porque entonces, ¿qué es aquello que puede ver un creyente? Bueno, yo no sé, bueno, los que acabaron de ingresar al grupo no tuvieron la oportunidad, pero esta semana yo envié al grupo de WhatsApp de Nueva Vida de Cristo un video de TikTok donde hablaba de un capitán romano, de un capitán de una guardia romana que tenía 40 oficiales. Y el emperador le dijo, eh, necesito que mire dentro de sus 40 oficiales quién es cristiano y al que sea cristiano me lo mata. No vamos a tolerar eh, oficiales cristianos en nuestro ejército. Entonces, averigüe bien dentro de sus 40 oficiales quién es cristiano y lo mata. Entonces, este oficial, este jefe romano, reúne a sus 40 oficiales y les dice, resulta que necesito saber de ustedes quién es cristiano, pero les cuento algo, a mí me contaron que un cristiano nunca niega que es cristiano. Entonces, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, les voy a preguntar a todos, ¿quién es cristiano? Y espero, pues, me dijeron que los cristianos nunca niegan que son cristianos. Pero sepan algo, todo aquel que declare ser cristiano va a morir. Entonces, quiero ver si es verdad que los cristianos no niegan a Cristo,
y quiero ver si lo hacen sabiendo que van a morir. Cuando, después de decir eso, preguntó, de ustedes 40, ¿quién es cristiano? Y uno dio un paso al frente y dijo, yo soy cristiano. Y detrás de él vinieron los otros 39. Los 40 oficiales eran cristianos. Y este jefe romano dijo, no, no es posible. Ustedes entienden que los voy a tener que matar a todos. Necesito que por favor nieguen su fe, nieguen a Cristo, porque no me puedo quedar sin ustedes. O sea, todos son cristianos. Y le dijeron, todos hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Pero son conscientes que los voy a matar? Sí. Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué tan dispuestos están a matar. Yo no los voy a matar con una espada. No, yo eh, les voy a decir cómo los voy a matar. Los voy a sacar para la nieve desnudos y voy a dejar que se mueran. Los desnudó, los sacó a los 40 y a cierta distancia hizo una fogata y dijo, si alguno de ustedes quiere negar a Cristo, solo venga a calentarse en esta fogata. Los demás se van a morir allá de frío, congelados. Y los 40 empezaron a cantar una canción que decía algo como, somos 40 y estamos por Jesús. Somos 40 dispuestos a morir por Jesús o somos 40 que vamos a ser fieles a Jesús y empezaron a cantar algo así. Cuando pasó un tiempo, empezaron a cantar más pasito y el jefe dijo, bueno, ya esta gente está que se rinde. Cuando finalmente uno vino a la fogata negando a Cristo y dijo, bueno, los demás al ver al primero que se salvó, los otros van a negar su fe. Y empezaron a cantar, somos 39 y somos leales para Cristo y vamos a ganar esta victoria para Cristo. Y se estaban muriendo. Y el jefe romano, cuando vio esto, se fue para donde los 39 y empezó a cantar, somos 40 y vamos a ganar esta victoria para Cristo. En ese momento, la fe de esos 39 hizo que el jefe creyera y en ese momento prefiriera morir por causa de la fe, por amor a Jesús, creyendo por el testimonio de estas personas. Yo les hago una pregunta. Estos 39 soldados, ¿qué vieron que usted no ha visto y que yo no he visto? Ellos vieron el valor de Cristo, vieron el valor de Jesús. Ellos no vieron a la muerte que tenían por delante, no vieron el frío que los estaba matando, no vieron el peligro que corrían, no vieron todo lo que perdieron. Ellos vieron el valor de Jesús. Hebreos 12, 1, 2 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren lo que nos está diciendo aquí la palabra, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos, morir en la cruz no es una cosa pequeña, no es cualquier cosa, Jesús iba a ser torturado y a morir en la cruz. Él no iba a sufrir un ratico y luego Dios lo iba a salvar, no, él iba a sufrir hasta la muerte. Pero él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Jesús puso, en medio del sufrimiento, Jesús puso sus ojos en el resultado. En Isaías 53, creo, nos dice que él verá linaje. O sea, él va a ver el fruto de esa aflicción. Y puestos los ojos en ese fruto, sufrió la cruz. Ahora, lo que se nos dice a nosotros es, pongamos nuestros ojos en Jesús.
Jesús es nuestro premio, Jesús es nuestro galardón, Jesús es nuestra recompensa. ¿Qué es aquello que un creyente puede ver y un no creyente no puede ver? El valor de Jesús, por el cual vale la pena morir una y mil vidas. Un pastor decía en cierta ocasión: yo no lamento tener que morir por Jesús, lamento no tener mil vidas más para morir por él. ¿Qué valor tan grande tiene Jesús que a través de la historia la iglesia ha estado dispuesta a dar su vida, a sufrir por él? A través de la historia de la iglesia hay mártires que murieron peor de lo que Jesús murió en la cruz. Personas que no solamente fueron crucificadas, el mismo apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, pero a muchos los desmembraron, los desollaron, los torturaron, los quemaron. Muchos murieron de formas más crueles de la manera en la que murió Jesús, más crueles que la muerte que Jesús tuvo en la cruz. Pero nadie, absolutamente nadie, cargó por los pecados de la humanidad. Jesús fue el único que cargó por los pecados de la humanidad. Y él pudo hacer esto porque él tiene un valor más infinito que toda la humanidad junta. La razón por la que Jesús fue el perfecto sustituto por todos los pecados de la humanidad es que Jesús tiene un valor incalculable. Y cuando un creyente recibe esa visión espiritual y pierde esa ceguera espiritual, puede ver el valor de Jesús y está dispuesto no solamente a morir por él, a vivir por él cada día. Es así que no nos importa si perdemos amigos, familia, trabajo, dinero, reconocimientos, nada, nada. El apóstol Pablo nos dice: mire, todo eso yo lo considero como basura comparado con conocer a Cristo. Todo eso no está en punto de comparación. Todo lo que usted puede alcanzar a imaginar no se compara con conocer a Jesús. Jesús tiene que ser nuestra mayor motivación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces encontramos esa perla preciosa que hablábamos al principio. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando nosotros nacemos de nuevo y se nos quita la ceguera espiritual, descubrimos a Jesús, que es esa perla preciosa y que vale la pena que vayamos y vendamos todo lo que tenemos, que vale la pena que entreguemos todo lo que somos, que vale la pena que perdamos si es necesario todo lo que tengamos, todo lo que tenemos y todo lo que somos, todo a fin de alcanzar a Cristo, porque Jesús es la perla, es esa perla de un valor precioso infinitamente. Esa visión 2020 espiritual, esa visión perfecta espiritual nos permite contemplar la gloria de Cristo. Y nuestra motivación en la vida cristiana no debe ser tener un buen hogar, sanar una enfermedad, criar unos buenos hijos, tener un buen matrimonio, ser exitoso, ser reconocido. Nada, absolutamente nada de esas cosas debe ser nuestra motivación en la vida cristiana. Nuestra motivación para caminar con Cristo es Cristo mismo. Nuestra motivación para serle fiel a Jesús es Jesús mismo. Él es esa perla de gran precio que no alcanzamos ni siquiera a imaginar y a entender el valor tan grande que tiene. Pero vamos a pasar una eternidad gozosos, deleitándonos en el valor que Cristo tiene. Vamos a pasar la eternidad completa dándole gracias al Padre por mostrarnos a su Hijo, y vamos a pasar la eternidad adorándolo y deleitándonos con gozo en Él por el valor tan grande y por lo hermoso que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso iniciamos esta reunión cantando: quiero mirar tu hermosura. Quizá tengamos nublada nuestra vista en este momento. Quizá algunos de nosotros en este momento están en un estado de ceguera,
pero quizá alguno no es ciego, sino que tiene la vista nublada por algún pecado que lo amarra. Este es el momento para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, para correr a Cristo y que el Señor nos quite eso ese pecado que nos nubla la vista, nos quite ese pecado que nos hace ciegos espirituales y nos permita contemplar toda su gloria. Hermanos, no necesitamos más. Jesús es la única y más grande motivación que necesitamos para vivir en Cristo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé esa visión 2020, esa visión espiritual perfecta para que podamos contemplarlo y vivir de acuerdo a esa nueva realidad y a ese nuevo entendimiento, a esa visión que tenemos en él. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos ha hablado en esta noche, porque tu Santo Espíritu nos ha dirigido en esta noche. Te damos gracias, bendito Dios, por abrir nuestros ojos y mostrarte, Señor, porque no tenemos que adorarte, Señor. Señor, amamos poder rendir nuestras vidas a ti, porque aunque sí es nuestra obligación, Señor, también es nuestro gusto, Señor, nuestro privilegio, nuestro premio, Señor. Te pedimos que por favor quites todo pecado que esté nublando nuestra vista o que nos mantenga en ceguera espiritual, Señor. En ceguera espiritual, Señor. Te pedimos, bendito Rey, que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestros ojos cada vez más para que podamos ver, Señor, todo aquello, Señor, que nos contamina y nos aleja de ti, Señor. Que nada, Padre, por favor, que nada se interponga entre tú y nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Bendito Dios, en esta noche, Señor, presentamos nuestras peticiones delante de ti, Padre. Primeramente, queremos pedirte por cada una de las personas que hacen parte de este grupo, Señor, para que tú nos ayudes a crecer espiritualmente y nos ayudes a poner nuestros ojos en Cristo. Que nada nos pueda desviar de ti, Señor. Que nada pueda hacer que quitemos nuestra mirada y nuestros ojos de ti, Señor, porque, Señor Jesús, tú eres nuestro galardón, bendito Padre. Señor, queremos pedirte, Señor, por la salud de Estefanía, Señor, tú conoces la situación de salud que ella está atravesando, Padre. Te pedimos que tú obres milagrosamente, que traigas sanidad sobre ella, Señor, y que esa sanidad, Señor Dios, sea un vehículo, un medio para que tú la atraigas a tus pies, Señor. Que ella pueda ver que tú eres un Señor milagroso, todopoderoso, que eres un Dios vivo y real, Señor, que pueda, Señor Dios, finalmente rendir su vida a ti, bendito Padre. Te pedimos, Señor Dios, también por mi esposa, Padre, porque ha estado un poco triste, Señor, porque no ha podido asistir a estas por cuestiones laborales, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú, Señor, aumentes, Señor Dios, la provisión, de modo que ya pueda, Señor Dios, dedicarse por completo a ti, bendito Padre. Que, Señor, pronto, Señor, tú nos des la posibilidad, Señor Dios, de que ella salga de ese trabajo, Señor Dios, para que pueda dedicarse a su corazón, a su espíritu, a su hogar, Señor, a su iglesia, Padre, y que podamos ver tu gloria, Señor,
Dios, haciendo milagros a nuestro favor, bendito Rey. Te pedimos, bendito Señor, también, Padre, por mi trabajo, Señor, que tú seas, Señor Dios, abriendo puertas, Señor Dios, laborales, en cuanto a, Señor, más estudiantes, que tú seas bendiciendo, Señor Dios, la academia. Te pedimos, Señor Dios, que tú bendigas, Señor Dios, nuestros trabajos, no solamente el mío, Señor, sino de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te pedimos, bendito Dios, Padre, que tú traigas sanidad, Señor Dios, a todos aquellos que están atravesando enfermedades, Padre, y que tú seas glorificado a través de eso, Señor. Gracias porque a pesar de los achaques que tengamos o a pesar de las condiciones que estemos atravesando, Señor, sabemos que tu misericordia nos ha guardado de cosas peores que hemos, Señor Dios, incluso celebrado. Gracias, te pedimos, Dios, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti y no en la enfermedad, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en el dolor, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en la escasez o en la necesidad, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en los problemas o en las dificultades, Señor. Te pedimos que tú protejas, Señor, nuestras vidas, que protejas nuestras familias, Señor Dios, y que cumplas tu propósito en nosotros. Ayúdanos a crecer espiritualmente y abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor Dios, todo aquello, Señor, que nos desvía, que nos distrae, que nos aparta de ti, Señor nuestro. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, un gusto verlos nuevamente. Ahorita va a estar la grabación en el grupo para que ya saben que pueden ver las grabaciones cuando quieran en nuestro grupo de Telegram. También en el grupo de WhatsApp está el chat del grupo de Telegram para que inviten a otras personas. Si ustedes de pronto conocen a alguien que quiera de pronto hacer parte, pues asistir a estas reuniones de manera virtual, con ese link lo pueden hacer. Inviten a todo el que quiera. O sea, acabamos de hablar de que no debemos avergonzarnos del Señor, sino que al contrario, con amor, hablamos del Señor cada vez que tenemos oportunidad. Y a todo el que, mejor dicho, medio nos dé entrada, ¿por qué no asistís al grupo? Ve, desde tu casa, desde cualquier parte, simplemente lo escuchas y ya. No tienes que ir a ninguna parte. Eso puede ser una manera de, de atraer personas al Señor. No sabemos lo que el Señor, bueno, no sabemos hasta qué punto puede el Señor obrar. Sabemos que el Señor puede hacer todo, pero no sabemos hasta qué punto Él puede utilizar el simple hecho que nosotros le digamos a alguien, ve, te invito al grupo de oración. Nosotros, o sea, les digo algo, mi esposa y yo, en las últimas 2 semanas, o sea, el Señor nos ha mostrado que definitivamente la gente tiene tanta necesidad de Dios. La gente tiene tanta sed incluso de Dios que a uno le da pena. O sea, que a uno le da pena como que, uy, Dios mío, yo por qué no le había hablado del Señor antes a esta persona. Quizás no estuviera pasando por lo que está pasando. Quizás no estaría en la situación que se encuentra de necesidad, de tristeza, de problema, de ceguera espiritual. En las últimas 2 semanas el Señor nos ha mostrado demasiado a mi esposa y a mí que la gente tiene tanta necesidad de Dios, que ya lo dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Seamos nosotros obreros, seamos nosotros esos obreros que van por la mies y que tienen la carga del Señor. Bueno, me alegra mucho verlos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Chao, gracias. Que Dios los bendiga. bendiga a todos y todas. Dios bendiga.
Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao.